Ok, a partir de ahorita entonces ya pueden escribir su nombre ahí como un mensaje para que quede registrado. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema 2, se llama triángulos. ¿Ya ven la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Antes de comenzar el tema 2, para que quede registrado, de los 37 alumnos que están registrados en el grupo, nada más 29 entregaron el trabajo. Falta de entregarlos estos compañeros, que son 8. Les voy a pasar por el grupo quienes faltan para que no se les olvide. Bueno, el tema 2 es sobre triángulos, ¿de acuerdo? Vamos a ver las propiedades de los triángulos. Es muy importante que vayan haciendo sus anotaciones, o si ya bajaron este archivo, lo puedan ir siguiendo, por favor. Primero, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es una figura que, por su nombre lo dice, está formado por 3 lados, ¿sí? Es una figura cerrada. Es la primera figura que vamos a estudiar en esta clase de Matemáticas 2. Las propiedades que tienen son las siguientes. La primera propiedad es que la suma de sus 3 ángulos nos da siempre 180 grados, ¿ok? La suma de sus 3 ángulos nos da siempre 180 grados, ¿sí? Si sumamos el ángulo alfa con el ángulo beta y el ángulo teta, nos da 180 grados, ¿ok? Primera propiedad, siempre la suma de los 3 ángulos de un triángulo me va a dar 180 grados. Segunda propiedad, un ángulo externo, si ustedes observan, aquí está un triángulo, y si prolongamos la línea que rebasa el vértice, del otro lado del ángulo, se forma el ángulo externo. Aquí debería estar el ángulo interno, ¿ok? Aquí está el ángulo interno. Del otro lado, afuera del triángulo, se encuentra el ángulo externo. Este ángulo externo siempre va a sumar las 2 cantidades o las 2 aberturas de los ángulos que no es su interno, ¿ok? Entonces, si observamos, si sumamos 71.57 más 63.43, nos dan 135. Y recuerden que este 135, si este vale 135, ¿cuánto valdrá su ángulo interno? ¿Quién se acuerda? Este ángulo con este ángulo, ¿qué son? ¿Complementarios o suplementarios? Suplementarios.
suplementarios. Si este vale 135, ¿cuánto vale este? ¿Por qué son suplementarios? Porque sus ángulos dan 180 grados. Al No, sumar, al sumar este y este dan 180 grados. Entonces, si el externo vale 135, ¿cuánto vale este? 45. 45, muy bien, ¿sí? Y si sumamos este más 45, pues me da 180 grados adentro, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero calcular cuánto es el ángulo externo en el vértice C, supongamos que tenemos, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es con mi regla, me pongo en el vértice B y prolongo un poco más esta línea, ¿de acuerdo? Entonces el externo se encuentra en esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí. Este es el externo del ángulo C o el externo del vértice C, ¿de acuerdo? Si este vale 45, dijimos, este de aquí vale 45, ¿cuánto vale el externo de C? ¿Qué tengo que sumar? Acuérdense que la propiedad dice, el valor del ángulo externo es la suma de los ángulos internos que no es su interno, ¿sí? Entonces tendrá que sumar 71.57 más qué, más qué, 45. más 45. ¿Cuánto me da? 116.57. 116.57. Que para comprobarlo, pues tendría que poner 180, que es la suma de los ángulos suplementarios de estos dos, menos 63.43, ¿verdad? Más o menos así. Aquí es 0, 0. 10 para 3 son 7, llevamos una. Aquí 10 para 5 son 5. Punto, llevamos una. 10 para 4 son 6. Llevamos 1. 8 para 7, 1. Y uno de acá, 116.57. Esto es lo mismo de acá. ¿Ok? Entonces, segunda propiedad. El valor del ángulo externo de un ángulo de un triángulo es igual a la suma de los internos que no es de este ángulo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí vieron la imagen? ¿No? Siguiente propiedad. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Vean, la suma de más este ángulo, los tres son los ángulos externos, siempre me van a sumar 360 grados. ¿Ok?
Cuarta propiedad. En un triángulo isósceles, recuerden que los triángulos isósceles son aquellos que Que tienen tienen todos sus lados iguales. dos lados iguales, ajá. Los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales. Este lado tiene la misma longitud que este lado, o sea, miden lo mismo. ¿De acuerdo? Luego yo voy a... ¿Sí ven la otra pantalla? ¿Sí ven esta pantalla? Sí. Sí, profe, sí se ve. Voy a llevar esta... Entonces, si tomamos la regla, la ponemos en el vértice... Voy a hacerlo más pequeño. El vértice B. Si medimos este lado, mide aproximadamente 6.5, ¿verdad? 6.5. Ahora pongo de este lado, mide 6.5 aproximadamente. Ahí está, 6.5. Entonces, este lado de aquí, para decir que son iguales, se pone un símbolo o una rayita. Este lado es igual a este lado. El ángulo opuesto a este lado es el que está enfrente, este de aquí. Y el ángulo opuesto a este lado es el que está enfrente, este de aquí. Entonces, siempre en los ángulos isósceles que tienen dos lados iguales, sus ángulos opuestos a esos lados también van a ser iguales. ¿Ok? Esa sería la cuarta propiedad. Quinta propiedad. En un triángulo equilátero, o sea, equilátero, aquí su nombre lo dice, todos sus lados son iguales. ¿De acuerdo? En un triángulo equilátero, cada ángulo interior siempre va a medir 60 grados. ¿Por qué? Porque dijimos que si este lado es igual a este lado, entonces sus ángulos opuestos van a ser iguales. Pero como estos ángulos miden 60 grados, al sumarlos, 60 más 60 me da 120. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me diría este? Pues 180 menos 120 me da también 60. Y resulta que todos los lados son iguales. Si volteáramos la cara, este lado y este lado son iguales, también mide 60. Este lado y este lado son iguales, también mide 60. Este lado y este lado son iguales, también mide 60. ¿Ok? Entonces, en un triángulo equilátero, siempre la abertura de sus ángulos internos van a medir 60 grados. ¿Ok? Ahora, si tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. ¿Qué quiere decir? Como este ángulo mide 90 grados, pues la suma de estos dos siempre va a ser 90 grados. Son complementarios. Si este lo subiera un poco más, va a disminuir. Si disminuye a 30, este va a valer 60. Si disminuye a 10, este va a valer 80. ¿Me explico? Siempre estos dos van a sumar 90 grados. Son complementarios. ¿Por qué? Porque 90 más 90, pues son 180. ¿De acuerdo? La séptima propiedad. Un triángulo no puede tener dos o más ángulos rectos. Nunca. Porque no sería un triángulo. ¿Ok? Entonces, nunca un triángulo va a tener dos ángulos rectos. ¿Sí? Octava propiedad. Un triángulo no puede tener dos o más ángulos obtusos. Recuerden que los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 180 grados. ¿Sí? No puede tener
dos o más ángulos obtusos. Puede tener uno o no puede tener obtusos, porque probablemente todos sus ángulos son agudos. ¿Ok? Novena propiedad. La suma de las longitudes de dos lados de un triángulo es mayor que la longitud del tercer triángulo. Siempre, siempre, al sumar dos lados, va a ser mayor que el tercero. ¿Sí? Si yo sumo estos dos, o sea, 8 más 6, pues me dan 14, es mayor que este. 7 más 8 me da 15, es mayor que este. ¿Sí? O sea, un lado no puede ser mayor a la suma de los otros dos lados del triángulo. Décima propiedad. La resta de las longitudes de dos lados de un triángulo es menor que la longitud del tercer lado. ¿Sí? O sea, siempre al restar, por ejemplo, 8 le resto 6, me queda aproximadamente 2. Y ese resultado siempre va a ser menor al tercer lado. 7 menos 6 me queda aproximadamente 1. Es menos de 1. ¿Sí? Entonces, este resultado de restarlo es menor al otro lado. Siempre, siempre es esa propiedad. Ahora, en todo triángulo, al lado de mayor longitud se le opone el ángulo de mayor longitud. Por ejemplo, de estos tres lados, el de mayor longitud es este lado, el C, que vale 8.06 unidades. De estos tres ángulos, el de mayor apertura es este, teta, que mide 68.63. O sea que este lado más largo tiene en su ángulo opuesto o su ángulo de enfrente va a ser el de mayor abertura. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda en las propiedades de los ángulos? ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. Muy bien. Ahora, este es otro tema, rectas y puntos notables. En un triángulo, yo puedo dibujar algunas rectas y donde se crucen esas rectas se va a formar un punto. ¿Ok? Por ejemplo, la mediana es la recta que se cruza o el segmento de recta que va desde un vértice y llega al punto medio del lado opuesto. Este es el vértice y lo trazo a la mitad del lado opuesto. Aquí está el vértice y trazo la recta a la mitad del lado opuesto. Aquí está el vértice y paso la recta a la mitad del lado opuesto. Al juntarse estas tres líneas en el punto que se encuentra, donde se encuentran las tres rectas, se encuentra el baricentro. ¿Ok? Baricentro. Ahora, si yo trazo mediatrices, aquí tracé medianas. Las medianas es del vértice a la mitad del lado opuesto. Las mediatrices son rectas perpendiculares al punto medio de cada lado del triángulo. ¿Ok? ¿Qué son perpendiculares? Perpendiculares es cuando aquí tengo un lado y trazo una línea de 90 grados. Me lo voy a llevar para medirlos al programa este. Y van a observar que es muy fácil de trazar estas líneas. ¿Ok? Primero voy a hacer esto de aquí. Lo que se hace es que se traza un triángulo y con la regla este triángulo mide 5.8 aproximadamente. La mitad sería 2.9. Entonces al 2.9
Le trazo una pequeña línea. Ahí está. Y me pongo en el ángulo de enfrente. Y trazo una línea desde el vértice hasta el punto ahí está. Entonces, esa línea que tracé se llama mediana y es la mediana del vértice al lado opuesto. Y así lo haría con cada uno de los lados. Ahora, por ejemplo, me pongo en este vértice A y voy a medir este lado, que aproximadamente mide 5 centímetros, ¿ok? La mitad de 5, pues es 2.5. Aquí en 2.5 pongo un puntito. Y ahora lo que hago es que me pongo en el ángulo que se encuentra en la parte de enfrente. Y señalo o trazo una línea del ángulo hacia la mitad de su lado opuesto, ¿ok? Entonces, esas que tracé se llaman medianas, ¿ok? Y al trazar las tres medianas del triángulo, en el centro encontré entonces lo que es su baricentro, ¿ok? Ahora, para encontrar las mediatrices, lo que tengo que hacer es encontrar la mitad de cada lado. Otra vez, mido cada lado de los triángulos. Este mide aproximadamente también 5 centímetros. Ajá. 5 centímetros. Señalo la mitad. 2.5. Quito mi regla. Con la escuadra, acuérdense que la escuadra tiene un lado recto. Con la escuadra yo la puedo poner exactamente sobre la línea o sobre el lado que señalé. Déjenme lo pongo al revés. Así. Lo ponen exactamente aquí en la línea que está abajo, que señalaron. Y aquí podemos trazamos una línea y esa línea se llama mediatriz, ¿ok? Mediatriz. Lo hacen igual, miren este lado de acá, señalan la mitad y con la escuadra nos ponemos sobre ese lado. Hay que tener mucho cuidado porque no debe quedar así separado, ¿sí lo ven? Tienen que acomodarlo de tal forma de que quede bien sobre la línea del lado del triángulo. Si por poquito les queda levantado, pues ya no les va a salir el punto. ¿Ok? Más o menos así. Ahí está. Bueno, entonces, una vez que trazamos las tres mediatrices, nos dice que encontramos el circuncentro. El circuncentro es este de acá, ¿sí? ¿Y qué es el circuncentro? Es el punto
donde ocurren las tres mediatrices, o sea, donde concurren, perdón, o donde se juntan las tres mediatrices del triángulo. Y es el centro de una circunferencia inscrita, aquí decir inscrita, al triángulo. ¿Qué quiere decir? Que si yo trazo, dejen quito estas reglas, que si yo trazo una circunferencia de este punto que encontré a uno de los vértices, creo que no me va a dejar. No me va a dejar. ¿Dónde está el zoom? Acá. Ahí está. No me deja, está muy pequeño. A ver si así me deja. Cuando se fijan, lo voy a poner aquí exactamente en el punto. Y este, hoy, lo moví. Creo que ahí pasa ya. Lo voy a poner en el circuncentro y el compás lo voy a abrir hasta uno de sus ángulos, o en este caso dijimos que donde se juntan los lados, donde está el ángulo, se llama vértice. Entonces, de ese circuncentro al vértice pongo mi compás y trazo una línea, y este debe de pasar exactamente por los tres vértices. Aquí me falló poquito porque el compás no se encuentra exactamente en el centro. Se pierde. Creo que ahí está. Sí, ahí está. Entonces, si lo señalamos, y ese círculo se forma siempre y cuando encontremos el circuncentro. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Pregunta, comentario. ¿No? ¿O ya se fueron? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok. Bueno, aquí también viene cómo trazar la altura. La altura se traza, déjenme lo llevo al programa. Dice que para trazar altura de un lado, con su escuadra, van a tomar su escuadra, ya tienen el triángulo. Se van a poner sobre
uno de los lados, acuérdense que debe coincidir muy bien el lado con el lado de la escuadra, y se van a ir recorriendo por el lado hasta que encuentren el vértice que se encuentra en el frente del lado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ya lo encontré. Entonces, este vértice forma 90 grados con mi lado, ¿sí? Voy a poner del otro lado, que si no, no lo puedo rayar. Se pueden ir recorriendo así y de repente se encuentran el vértice, ahí se para un poquito. Y una vez que ya lo encontraron, los 90 grados, ahora sí pueden trazar la línea. Y esa línea que trazaron se llama altura, ¿ok? Aquí su nombre lo dice, es la recta que pasa por el vértice de un triángulo y llega perpendicular al lado opuesto. Perpendicular es cuando esta línea del lado y esta altura forman 90 grados, ¿ok? Bueno, así lo hacen con todos los lados y el punto que encuentran en medio se llama ortocentro. Y es el punto donde concurren las tres alturas del triángulo. ¿Ok? Y por último, la bisectriz es la semirrecta que sale de un vértice de un triángulo y divide, al ángulo en dos ángulos iguales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que medir cuánto mide este ángulo. Supongamos que este ángulo mide, no sé, se me ocurre 85 grados. Lo que tenemos que hacer es medir la mitad. ¿Cuál es la mitad de 85? 42.5. Señalamos los 42.5 y trazamos ahí la línea que se llama bisectriz. ¿Ok? Igual con cada uno de los lados, de los ángulos, perdón. Este se mide en ángulos, se traza la bisectriz. Ángulos, se traza la bisectriz. La mitad del ángulo se traza la bisectriz, ¿sí? Así con los tres ángulos. Al tener las tres bisectrices, vamos a encontrar lo que es el incentro. Y el incentro tiene la propiedad de que es un punto que si yo con mi compás abro hasta alguno de los lados donde pasa la bisectriz, este va a trazar o tiene la misma distancia de los tres lados, por eso se llama incentro. Es el que se encuentra, es el punto que se encuentra exactamente en la mitad de los tres lados. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí serían los temas de la clase. Vamos a ver la actividad. La actividad dice: la creatividad de la mente es infinita. Le corresponde ahora demostrar sus habilidades para crear un mapa mental de las principales características de los triángulos abordadas en este tema. Es importante que recuerdes que un mapa mental es un diagrama que se utiliza para expresar palabras, ideas, conceptos que giran en torno de una idea principal, de la que se desprende ramas de ideas secundarias y después las terciarias y así sucesivamente. Sus elementos son idea, concepto o palabra principal representada por un dibujo. Puedes usar palabras que sean claves para entender mejor el concepto. Es importante que conozcas cómo pueden agrupar los conceptos. Puedes entrelazar las ideas generales de las específicas con ligas o flechas curvas. Es de resaltar que el uso de imágenes es imprescindible y deben ser tan claras para que hablen por sí mismas. El uso de los colores juega de igual forma un papel primordial. Elabora el mapa mental en una hoja tamaño carta blanca o en papel cartulina. Traza las figuras con el juego de geometría. Puedes usar los colores de tu preferencia.
También puedes hacer un mapa mental en Word, construyendo las figuras geométricas en GeoGebra. Si tienes acceso a Internet, puedes realizar la actividad en algún software disponible en la web y enviarlo en formato imagen o PDF. En la siguiente liga se encuentras algunos tutoriales de cómo hacer mapas mentales en la red. Escanea la actividad si trabajaste en la hoja blanca o cartulina, si fue en Word o si fue en software para mapas mentales. En ambas opciones guarda en formato PDF el archivo con el siguiente nomenclatura. Y aquí les explico la nomenclatura. ¿Ok? Bueno, así rápidamente les voy a mostrar cómo hacer, bueno, con este programa que se llama Google, es este que está aquí, se pueden hacer mapas mentales, ¿ok? Se tendrían que registrar y ponerle, crear el diagrama. En realidad es muy fácil. Si ustedes observan, yo tengo aquí, lo que tienen que hacer primero son los triángulos para cada una de las propiedades de los triángulos. En base a la información que se encuentra aquí en el PDF, por ejemplo, la primera propiedad es que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Lo que tienen que hacer ustedes es realizar un triángulo, medir los ángulos, indicar cuánto miden cada dos ángulos, sumarlo, tomarle una imagen, ¿sí? Toman la imagen. Los triángulos ustedes los pueden hacer si quieren en GeoGebra. Si no los hacen en su libreta, le toman la foto, la imagen. Cuando abren este programa de Google, le ponen crear diagrama. Y para insertar un diagrama, aquí pueden observar, bueno, lo voy a poner nuevo. Les aparece algo así. Aquí ponen propiedades de los triángulos. No lo voy a poner igual porque creo que se guardan así, ya tengo uno. Entonces insertan una rama y automáticamente se crea la rama, ¿no? Y ponen la 1, indica que la suma de los tres ángulos del triángulo es igual a 180 grados. ¿Ok? Y aquí... Entonces tenemos que hacer una suma, no, un diagrama con todo el aprendido que nos muestran con todo lo que está ahí en el documento. Ajá. Pero para eso antes pues tienen que construir sus triángulos, ¿no? Le abren. Aquí ya ¿Y los triángulos propios o tenemos que copiarlos? No, hay que hacerlos. Oh, ya. Ese es el trabajo en realidad es hacer los triángulos, construir los triángulos. Ya sea que lo hagan en mano, a mano, y le toman imágenes, o lo hagan en GeoGebra, ¿sí? De preferencia que sean a mano. ¿De acuerdo? Insertan uno nuevo, ponen la otra propiedad, la propiedad 2, me dice que un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos internos, ¿no? Entonces la 2 es la abertura de un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos que no es su suplementario. ¿Ok? Entonces insertamos aquí la imagen y aquí sería la propiedad 2. ¿Ok? Y esa es un mapa mental, insertan otro nuevo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ese sería un mapa mental en donde va el texto y vamos a poner una imagen.
Esto lo pueden hacer en su libreta, no hay necesidad de que lo hagan en algún programa como esto. Si se les empieza a dificultar y no pueden trabajar con un programa como esto, háganlo por favor en su libreta. Pero en realidad este es el mapa mental, tienes un tema principal y vas sacando ramas. La diferencia es que no es solo texto, sino que tienes que hacer ahí mismo la imagen del triángulo, ¿sí? Y para hacérselos más complicados, no es cierto, para hacérselo más fácil, no van a hacer ustedes estos triángulos de las rectas y puntos notables. Solamente es hasta la propiedad 11. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces, si no hay duda, ya se anotaron todos, ¿verdad? Sí, profe, ¿vamos a tener otra clase en la semana o ya no? No, ya no, ya nada más sería esta clase. Ah, Tal ok, vez se alcance a gracias. explicarles. Sí, Los que hagan falta de anotarse, anótense por favor ahí donde está el chat, pongan primero su apellido y después su nombre. De todos modos, cualquier duda, pues por medio del WhatsApp me mandan mensaje y ya me dicen cuál es la duda que tienen. Vuelvo a repetir, la actividad no tiene que hacer directamente en computadora. Si usted la pueden realizar en una hoja en blanco y en realidad pues no se tardan mucho. Tienen que hacer nada más los triángulos ahí en la hoja, que quepa todo el mapa mental en una sola hoja. Ponen también sus datos, por favor, en el mapa mental, como su nombre y su grupo. profe, ¿lo podemos hacer como en papel bond? Sí, si gustan, o sea, en donde se les haga más fácil hacerlo. Nada más que sea una sola imagen y me lo comparte como PDF. Sí, está bien, gracias. ¿Ok? Utilicen por favor su juego geométrico, ya que muchos de ustedes ya al estar calificando no están midiendo bien los ángulos. En la tarea les estuve en algunos grupos, no he terminado con todos. He estado observando que no utilizan su transportador para medir los ángulos, no utilizan las reglas, están todos chocan las líneas. Entonces yo les pedí un juego geométrico, no tiene que ser muy caro, les decía que del pequeño para que sea más fácil manipularlo. ¿Ok? Entonces, pues no sé si tengan alguna otra duda. ¿No? Utilicen colores, por favor, y traten de hacer lo más bonito que se pueda. Que estén muy bien, nos vemos hasta el próximo lunes entonces. Sí, No tarden en subir la gracias. tarea. Y Gracias, también profe. sálganse todos de reunión porque luego me hacen el video muy grande.